para que sea Dios haciendo como Él quiera. Amado, traemos una palabra bien bonita, ¿verdad? Yo siempre digo que traemos una palabra bien bonita. Usted disponga su corazón de recibirla. Así que, amados, vamos a orar. Los que quieran acompañarme, vamos a orar. Mientras tanto, muchísimas gracias por estar aquí. Hermana Leti, Dios le bendiga. Vamos a hacer entrega de este en vivo a nuestro Señor Jesucristo para que sea Él tomando control y dominio total de todo lo que se haga aquí y que traiga a las personas que necesiten escuchar este mensaje. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, dándote gracias, Señor, por un nuevo día, por una nueva oportunidad, Padre amado, porque a ti te plació, Señor, levantarnos en este día. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta oportunidad de poder conectarnos a través de esta plataforma, Señor, a traer tu palabra, ese pan de vida, Señor, ese refrigerio al alma, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha de entregarse en este día, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú tomando control y dominio total de este en vivo, Padre amado. Te lo entregamos en estos momentos, Señor, para que seas tú paseándote de manera especial, para que seas tú visitándonos, Señor, de manera poderosa en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por la vida de todas y cada una de las personas, Señor, que han de venir, Padre amado, en este día a recibir esta palabra. Señor, te pedimos, Padre amado, que seas tú trayendo, Señor, a los que necesiten escucharla, Padre amado. Te damos gracias, Señor, poderoso es tu nombre, Padre amado. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Padre amado, porque solamente tú eres digno, Señor, de recibirla toda, Padre. Y te damos gracias, Señor, gracias, Padre amado. Si hay algún enfermo entre nosotros, Señor, sé tú pasando tu mano de sanidad y de poder, Señor, sobre su vida. Si hay alguno, Señor, débil, Señor, sé tú aumentándole la fe, fortaleciéndole la fe, Señor, aumenta las fuerzas, Padre amado, en este día, Señor, sé tú tocando las vidas, sé tú tocando los corazones, Padre amado, a través de esta palabra, Señor, que sus ojos puedan ser abiertos, Padre, tráenos esa convicción, Señor, ese entendimiento de tu palabra, Señor, de qué es lo que tú nos quieres hablar, Padre. Te damos gracias, Señor, y todo esto lo hemos pedido, Padre amado, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, amado, hermana Gracie. Dios le bendiga, hermana Nancy. Sean todos bienvenidos. Gracias a los que ya están aquí presentes, ¿verdad? Gracias, hermana Edith. Buenos días. Dios le bendiga. Waleska, Dios le bendiga. Gracie Liz, Dios le bendiga, bienvenida. Sean todos bienvenidos, gracias a, ¿verdad?, que están aquí. Hermana Alison, bienvenida. Hermano Jacobi, Dios le bendiga, bienvenido. Gracias, hermana Nancy, amén, Dios le bendiga. Amén, hermana, no sé por qué todo el mundo me dice que ya es tarde y aquí yo tengo la misma hora. Ana Hernández, Dios le bendiga, buenos días. Yo sí, aquí son las 11:37. Siempre hacemos en vivo a las 11:30, tiempo de Puerto Rico. Y hoy mi teléfono, todo el mundo me escribió, gracias a todos y cada uno de ustedes. Me escribieron y me decían, ¿no va a ser en vivo? ¿Cuándo va a comenzar en vivo? ¿Habrá en vivo? Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasó hoy? Sí, entonces todo el mundo me ha escrito y yo, pero si es a las 11:30 que yo empiezo. Pero anyway, no eres el único, Jacobi. Si tuvieras mi inbox, ¿cómo está? Los grupos, el grupo de oración, y yo me quedaba como que ya pronto nos vamos a conectar. Y después me decía la hermana Blanca, no te preocupes, toma tu tiempo. Y yo sí. Ay, amado, pero aquí estamos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermana Edith, usted tiene una hora más que nosotros, ¿verdad? Y allá afuera cambió. Yo ya quería explicaciones, dice el hermano Jacobi. Yo le iba a escribir, ¿ves? Y estaba todo el mundo así. Yo decía, ¿por qué? Porque usted empieza siempre a las 11:30 puntual, así, ¿eh? Y yo decía, qué extraño que todo el mundo me ha escrito. Pero veremos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero aquí estamos, para la honra y gloria de Dios, hermano Demetrio, hermana Jenny, Dios les bendiga, hermana Mónica, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Ya oramos, ya entregamos este en vivo al Señor para que sea Él haciendo como Él quiera. Luis Gustavo, Dios le bendiga, bienvenido. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Saludos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos por el apoyo. Gracias, hermana Mónica, Dios le bendiga. ¿Verdad? Claro que sí, hermano Luis Gustavo, claro que sí. Sígame y al final del en vivo yo les sigo de vuelta. Y entonces, como les decía, estamos aquí para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos titulado a como usted le quiera llamar, predicación, reflexión. Dios le bendiga, Grisel. Dios le bendiga. Giselle o Grisel, déjame ver. Grisel Medina, Dios le bendiga. Bienvenida.
Veo por ahí banderitas de Puerto Rico. Así que hoy estamos, ¿verdad?, predicando desde Puerto Rico. Les saludamos desde aquí, desde la Isla del Encanto. Amén. Dios le bendiga, hermana Zaida Álvarez, hermana Jenny, hermano Demetrio, ¿verdad? Y le hemos titulado a esta reflexión: Cristianos de convicciones fuertes. Tenemos que ser cristianos de convicciones fuertes. Y hoy vamos a estar tocando ese tema. Hermana Chío, Dios le bendiga. Bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y por estar aquí. Gracias por esos tap, por las compartidas. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Hermana Pitaya, Dios le bendiga. Bienvenida. Bueno, ¿verdad? En lo que nos vamos ubicando y organizando, la palabra de hoy vamos a dar muchos versos bíblicos, ¿verdad? Pero el general como tal que quise, ¿verdad?, para poder exponer esta reflexión, se encuentra, amén, hermana, Dios le bendiga, se encuentra en Juan, capítulo 3, en el Evangelio de Juan. Hermano Kevin, Dios le bendiga, bienvenido. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 19 al 21. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, ¿verdad? Y esto es palabra de Dios, palabra perfecta. Damos gracias a Dios por su palabra. Amado, aquí nos dice, ¿verdad?, que nuestra humanidad, ¿verdad?, esta carne, este hueso, es pecaminoso. Tenemos una humanidad pecaminosa, ¿verdad? Y el que quiera vivir en la luz, esos que amaron más la luz, las tinieblas que la luz, amén, Rosa Elvira, Dios le bendiga. Esos que amaron más al mundo, ¿verdad?, que amaron más las tinieblas que la luz, sus obras eran malas. Y dice ahí que todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea que para que esa verdad de ellos no salga a la luz, ¿verdad?, no llegan a ella, para que no los regañen, no les reprendan o no les hagan ver lo que están haciendo mal. Gracias, Luis Gustavo, Dios le bendiga, Dios le multiplique, ¿verdad? Pero dice aquí más: el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestos sus obras en Dios, para que, ¿verdad?, se nos note que somos hijos de Dios y que las obras que hacemos las hacemos por amor a Dios, porque Él nos amó primero. Hermano Kevin, muchísimas gracias, ¿verdad? Y ese fue el verso principal que yo tomé para esta reflexión en este día. Así que, amado, la convicción es algo bíblico. La convicción es algo bíblico, ¿verdad? Y se basa fundamentalmente en la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios sabemos que es la Biblia. Amados, muchísimas gracias. La Biblia, ¿verdad?, es esa palabra, es ese refrigerio, es ese donde podemos encontrar, como lo dice su palabra, porque os parece que en ella se encuentra la vida eterna, amados. Y en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Jesús es esa verdad, es la palabra viva, por eso es viva y eficaz, amados, ¿verdad? Y por eso nos habla, y esa convicción que nosotros como cristianos tenemos es bíblica. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, verso 1. Muchos de nosotros ya no lo sabemos de memoria. Es la fe, ¿verdad? Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos convencidos en que hay un Dios, en que existe un Dios, ¿verdad? Estamos convencidos de que Dios fue quien dio su vida, ¿verdad?, a través de su Hijo amado, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Y fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre. Y muchos de nosotros como cristianos conocemos esta gran verdad, ¿verdad? Este sacrificio tan maravilloso, ¿verdad? Y tener esa convicción es mantenernos firmes en todo momento sin fluctuar. No podemos tener una fe mediocre, una fe poquita, pequeña, a media. No podemos, amados. Tenemos que tener una fe firme, puesta,
los ojos, ¿verdad? En el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Y esa acción, cuando nosotros tomamos esa fe en acción, se traduce en ¿qué? En una obediencia. Comenzamos a obedecer la palabra de Dios, comenzamos a vivir de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí lo vemos, empezamos a hacer lo bueno. Gracias a todos y cada uno, ¿verdad? Comenzamos a hacer lo bueno, comenzamos a hacer el bien, comenzamos a vivir una vida que agrada a Dios y lo hacemos por amor a Él, ¿verdad? Así que ser un cristiano de convicción, amado, no depende de las emociones, porque nuestras emociones van a cambiar según las circunstancias de nuestra vida. Gracias a todos, ¿verdad? Cambian según las circunstancias de nuestra vida. Se trata de tener esa fe en Dios, no de una manera de sentir, no se trata de emociones, amados, se trata de que vivamos eso que creemos y muchas veces nos cuesta vivir eso que tanto creemos. Por eso hoy en día hemos titulado, ¿verdad?, esta reflexión, Cristianos de convicciones fuertes. Tenemos que afirmar nuestra fe. Tenemos que ser esos cristianos que realmente tienen una convicción fuerte en Dios, en el Evangelio, en su palabra, ¿verdad? Y practicarla, amado. Tenemos que vivir eso que creemos y defenderlo. Tenemos que defender la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hoy en día muchas personas quieren pisotear la palabra de Dios. Hermano Rubén, Dios le bendiga, God bless you, bienvenido, ¿verdad? Tenemos que basar nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra fe en la palabra de Dios. Tenemos que filtrarlo todo y basarlo todo a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y fe en Dios, tener esa fe inquebrantable, que no se rompa fácilmente por cualquier cosa, sino que nos mantengamos firmes. No podemos basar nuestra fe en esas emociones o en las circunstancias porque siempre van a cambiar. No podemos mantenernos emocionales, ¿verdad? Ser unos cristianos emocionales. Amén. God bless you too, ¿verdad? Teníamos, ¿verdad?, muchos ejemplos en la Biblia de personas que se pararon firmes en la brecha, que eran unos cristianos con esas convicciones fuertes, amados, y que independientemente de todo lo que pasaron, se mantuvieron firmes hasta el final, ¿verdad? Y uno de ellos es Pablo. Pablo se mantuvo firme en el propósito de Dios en su vida. Amén. Dios le bendiga, Luis Gustavo, Dios le cuide, ¿verdad? Se mantuvo firme en el propósito que Dios tenía en su vida, no importando que fue perseguido, ¿verdad? No le importó la persecución. Él se mantuvo firme en sus convicciones y siguió hacia adelante llevando el Evangelio. Claro que sí, Luis Gustavo, así lo haremos. Así que, ¿verdad?, también tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham se mantuvo también firme. Él confió ciegamente en las promesas de Dios sin siquiera cuestionar nada. Él simplemente dijo, sí, yo creo, y siguió hacia adelante y hacía todo y cuanto Dios le decía. Pero hoy en día nosotros como cristianos nos cuesta tanto escuchar tan siquiera la palabra de Dios. Tenemos el volumen del mundo tan y tan alto que nos impide escuchar esa palabra, esa voz de Dios que nos habla a través de su palabra, que nos habla cada día. Pero estamos tan entretenidos en las cosas del mundo, en lo que no edifica, que tristemente, amén, Dios le bendiga, mi dulce, bienvenida, que tristemente perdemos el enfoque de lo eterno, de lo que es primordial en nuestra vida, de lo que debería ser, ¿verdad?, esa prioridad. Estas personas, eran igual que nosotros. Lo único que ellos tenían una convicción fuerte, ellos sí creían, de verdad, ellos vivían eso que creían. Nosotros hoy en día de la boca para afuera decimos creer, pero que se nos note que realmente creemos. Si se nos notara que realmente creemos, lo daríamos a conocer a las demás personas. Amén, hermana Margot, Dios le bendiga, Margot, bienvenida, ¿verdad? Y Abraham confió ciegamente en las promesas sin dudar y sin cuestionar nada, ¿verdad? Esther fue valiente, arriesgó su vida por la vida de su pueblo, ¿verdad? Por defender a su pueblo amado. Vemos hombres y mujeres de Dios a través de la escritura bíblica, ¿verdad? Cómo ellos tenían esa convicción firme, esa convicción fuerte en lo que creían. Pastor Ovejero, Carlos Rodríguez, Dios le bendiga, bienvenido, ¿verdad? Y lo vemos también en Elías. Elías de igual forma confió en Dios sin cuestionar nada. Cuando Elías se encontraba, ¿verdad?, fugitivo, huyendo de esos que querían, ¿verdad?,
quitarle su vida, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Qué le dijo Dios? Ve allá y allí te daré de comer, amén, Dios le bendiga. Y envió cuervos que le llevaban pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche. Y él confió y creyó y fue sin cuestionar nada, simplemente obedecía la palabra de Dios. Pero hoy en día nosotros como cristianos somos unos cristianos flojos. No tenemos esa convicción clara en nuestra vida, no vivimos lo que creemos y deberíamos vivir de acuerdo a la Escritura, deberíamos vivir de acuerdo a esa convicción, amado, esa fe en nuestro Señor Jesucristo. No tenemos esa fe cimentada, no la tenemos en nuestra vida, lo decimos de la boca para afuera. Sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Dios, pero no lo reflejamos. Y se trata de reflejar a Cristo en este mundo de tinieblas. Se trata de que caminemos como hijos de luz en este mundo que actualmente vive en crisis, vive en una tiniebla, viven con el entendimiento entenebrecido. A nosotros nos ha alumbrado la luz de Dios, nos ha alumbrado la vida eterna, nos ha alumbrado la verdad de su palabra y no somos dignos de ir y compartirla. Todos tenemos un llamado de ir y compartir este evangelio, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Pero ¿qué pasa? No nos empapamos de la palabra de Dios, no queremos estudiar, no queremos leer la palabra, no queremos una relación con Dios. Y lo vemos hoy en día, muchas personas hablan sin siquiera irse a congregar. Hay muchas personas que no se congregan. Hay muchas personas que no pasan tiempo con Dios, que no pasan tiempo con el amado, que quieren vivir de apariencia de una religión que no existe, amado. Tenemos que vivir relación con Dios. Ser intencionales en esa búsqueda con el Señor, venir delante del Señor, tener una intimidad con el amado. Tenemos que buscarle, tenemos que leer la palabra de Dios, amado. Pero hoy en día somos unos cristianos facilitos, queremos que se nos dé todo en la mano. No queremos buscar, no queremos leer, no queremos apartar un tiempo para el Señor. Mucha gente dice, no, es que yo no tengo tiempo. Es que yo tengo que trabajar, es que mis hijos, es que mi casa, es que mi familia. ¿Y Dios para cuándo? Entonces quieren ir al cielo, quieren ir a vivir una eternidad con el amado, con alguien que ni siquiera le dedicaron 5 minutos aquí en la tierra. ¿Cómo vamos a ir a pasar una eternidad con alguien que ni siquiera conocemos? Porque no nos hemos tomado el tiempo de sentarnos a escudriñar las escrituras, su palabra, su verdad verdadera, como yo siempre digo. No nos hemos sentado a leer, a profundizar en la escritura, a preguntarnos, a cuestionarnos qué nos quiere decir, qué me quiere hablar, cómo debo vivir, ¿verdad? Y para nosotros poder ser unas personas con una convicción clara y firme, tenemos que ser esos cristianos de convicciones fuertes. Amado, tenemos que entregarnos a la palabra de Dios. Tenemos que vivir en constante comunicación con el Señor, en oración, en ayuno, leyendo la Biblia, haciendo lo que nos corresponde hacer. Porque Dios mismo produce en nosotros ese querer como el hacer. Pero usted quiere. Esa es la pregunta. ¿Usted quiere? Tenemos que querer para poder hacer. Así que, amado, ¿verdad? Aquí lo vemos en Elías, en Esther, en Abraham, en Pablo. Muchas de estas personas tenían esa convicción firme, esa fe cimentada en Cristo Jesús. En la roca firme, amado. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Pero nosotros hoy en día nos falta mucho para llegar a ser como uno de estos. Pero que Dios nos ayude, porque nada es imposible para Dios. Y si usted quiere y usted pone un corazón dispuesto, Dios nos guía, Dios nos ayuda a través de su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Podemos lograr llegar hacia la medida del varón perfecto. Porque aquí la buena obra que Él comenzó en nosotros la irá perfeccionando cada día hasta el día de Jesucristo, amado. Pero tenemos que creerlo y tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que decir, yo sí quiero, envíame aquí, envíame a mí. Tener un corazón dispuesto de recibir, de buscarle, de llevar la palabra a toda criatura, de amar las almas, de amar su palabra, amado. ¿Verdad? Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Y aquí en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 1, verso 5 dice así: pues nuestro evangelio no llegó a nosotros, escucha bien, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios nos deja saber que no solamente vino a nosotros de palabra, sino también de poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, o sea, en pleno conocimiento. Amén. Dios le bendiga, hermana Sandra. Bienvenida, ¿verdad? Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amado, y vamos a ir a Romanos capítulo 14. Romanos 14, verso 22 y verso 23. El verso 22 dice así: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, ¿verdad? En lo que pasamos la prueba. Pero el verso 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amado, la misma palabra de Dios nos deja saber, ¿verdad?, que todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿verdad? Y ahí lo estamos viendo. Y vamos a irnos a la palabra en Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, ¿verdad? Hemos recibido un Espíritu Santo de Dios que gracias a Él, ¿verdad?, gracias a que recibimos a Cristo como único y exclusivo Salvador, podemos ser llamados hijos de Dios y podemos clamar a Dios: Abba, Padre, ¿verdad?, como nuestro Padre. Amado, tenemos que vivir como unos cristianos realmente, ¿verdad?, con esta convicción firme en lo que creemos. Amado, vivir lo que estamos creyendo de la palabra de Dios y que se nos note, ¿verdad? Porque yo me pregunto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué queremos enseñar a otros de la palabra de Jesús? ¿Por qué queremos enseñar a otros? Nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos esa gran comisión. Y en esta respuesta a esta pregunta de por qué hacemos lo que hacemos o por qué queremos enseñar a otros de Jesús, puede revelarnos a cuál Dios estamos adorando. Puede revelarnos cuáles son los ídolos que tenemos antes que Dios. Y en dónde tenemos nuestro corazón depende a cómo usted conteste el por qué hacemos lo que hacemos, por qué queremos enseñar a otros de Jesús. Que dice la palabra de Dios que hemos sido diseñados y creados ¿para qué? Para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos debe ser con ese propósito. Amados, en 1 Corintios capítulo 10 verso 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, amados, a través de su palabra conocemos el propósito de Dios para nuestra vida. Kelita, Dios le bendiga, bienvenida, ¿verdad? Para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Hermano Charlie, Dios le bendiga, bienvenido, ¿verdad? Y ahí lo dice, tenemos que vivir de acuerdo a ese propósito de Dios en nuestra vida, glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Ahí lo dice: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermana Zoraida, Dios le bendiga, bienvenida. Así que si estamos en Cristo, amados, estas palabras son para nosotros. Amén, Dios les bendiga. Si estamos en Cristo, estas palabras son para nosotros. Dios es quien nos creó, ¿verdad? Él es nuestro creador y por tanto Él tiene toda la autoridad de decirnos qué tenemos que hacer y cómo debemos vivir. Y en su palabra, amén, muchísimas gracias, hermana Zoraida. En su palabra nos dice, ¿verdad?, que Él nos creó y que hemos sido hechos para buenas obras y para glorificar a Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo a cómo Él nos creó, para el propósito que Él nos creó. Nos redimió, suyos somos, nos redimió, nos pagó, fuimos comprados, amado, amén, Dios le bendiga, a precio de sangre, amado.
Fuimos creados para glorificar a Dios, no para ser felices, ¿verdad? Como el mundo nos quiere hacer pensar. No, tú naciste para ser feliz, ser exitoso. Eso es lo que nos dice el mundo. No nacimos, ¿verdad?, para glorificar a Dios. Dice su palabra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias, Dios les bendiga. Dios sabe de que tenemos necesidad. Él conoce todas nuestras necesidades. Y si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Esta felicidad y este éxito que el mundo nos quiere vender a cada rato, porque el mundo, ¿verdad?, se enfoca en nosotros solamente, como el centro del universo, como el centro de todo, y no en Dios. Y la palabra a mí me dice otra cosa. El centro de todo es Dios. Dios tiene que estar primero. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Dios sabe de que tenemos necesidad. Dios, ¿verdad?, suple las necesidades. Dios cuida de sus hijos, amados. Él tiene cuidado de sus hijos. Él no nos trajo aquí para dejarnos ahí a la sálvese quien pueda, o ¿verdad?, ahí como ustedes puedan. No, Él nos trajo con un propósito, y Él suple nuestras necesidades, y Él nos cuida, y Él nos ama. Amado, yo compartí hoy en el grupo un verso bien bonito que me encanta mucho de la Biblia, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo dice Romanos capítulo 5, verso 8. Y dicen que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía nuestra naturaleza. Él conoce nuestra condición. Y aún así dio su vida por usted y por mí, para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, amado. Y yo siempre lo digo, no nos dio vida para 3 días. Nos dio vida juntamente con Él para la eternidad. Amado, murió por todos. Ese sacrificio lo hizo por todos. Y los que le hemos recibido, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y de poder ir al cielo con Él. Jesús es el único camino al cielo. Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Así que, amado, nuestro enfoque tiene que estar en Jesús. Siempre lo voy a decir, enfócate en Jesús. Ese es nuestro enfoque. Así que somos luz en medio de las tinieblas. Pero, amado, para que esa luz ilumine, para que esa luz alumbre en nuestras vidas, tenemos que vivir de acuerdo al propósito de Dios, que ya conocimos, que es glorificar a Dios en todo, ¿verdad? Y tenemos que vivir honrando ese propósito de Dios en nuestras vidas, tener una relación con el amado hermano Mero. Dios le bendiga, bienvenido, ¿verdad? Y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses capítulo 2, verso 15. Y dice así: para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí vemos que somos luminares en el mundo, y que para que nuestra luz pueda iluminar, para que nuestra luz pueda alumbrar a otros, amados, tenemos, ¿verdad?, que vivir de acuerdo al propósito de Dios y tener una relación con Él. Ahí lo dice, que seamos irreprensibles, ¿verdad?, sin mancha, en medio de esta generación maligna, en medio de este mundo de tinieblas, en medio de este mundo de maldad. Nuestra luz debe brillar aún más, debe iluminar, ¿verdad? Pero para que eso pase, tenemos que vivir de acuerdo al propósito de Dios, a su voluntad en nuestras vidas. Necesitamos, amados, tener convicciones firmes. Mientras estamos rodeados de personas que no son cristianas, mientras estamos rodeados de un mundo que va en contra de todo lo que se llama Dios, de un mundo, ¿verdad?, que es anticristiano, que es antibíblico, debemos, ¿verdad?, tener esas convicciones firmes. Esas convicciones, ¿verdad?, de que este mundo sabemos que totalmente se opone a la palabra de Dios, se opone a todo lo que se llama Dios, pero nosotros debemos regir, debemos marcar ese camino. Nuestra luz debe iluminar, debe brillar. Debemos marcar esa diferencia en medio de este mundo de tinieblas, amados. A eso hemos sido llamados, a ser lumbrera en este mundo. Y tristemente hoy el mundo, ¿verdad?, te habla
de ti como el centro de todo. Todo se basa en ti, todo eres tú, tú lo puedes, tú todo lo puedes, tú puedes echar hacia adelante, piensa en ti, cree en ti. Amado, a mí la palabra del Señor me dice otra cosa. A mí me dice que apartados de Él nada podemos hacer y que solo a través de Él podemos hacer mayores y grandes cosas. No es por mi fuerza, no es porque yo no soy nadie, polvo somos. Pero gracias a Él, a su gracia, a su misericordia, hoy en día podemos ser llamados hijos de Dios. Eduardo Mora, Dios le bendiga. Miss Manson, bienvenida. God bless you. ¿Verdad? Y es algo tan maravilloso, pero tenemos que tener esas convicciones firmes en nuestras vidas, amados. Ser esos cristianos con esa convicción firme. Tenemos que tener, ¿verdad? Saber quién es Dios. Porque, amados, si usted no conoce a Dios, ¿cómo va a defender la palabra? ¿Cómo va a defender a alguien que usted no conoce? ¿Verdad? Tenemos que saber quién es Dios. Tenemos que conocer el carácter, los atributos de Dios, sus planes, su voluntad que dice que es buena, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que leer la palabra y por eso también tenemos que pasar tiempo con Él. Amén, Miss Manson, God bless you. ¿Verdad? Bienvenida. Tenemos que tener una visión correcta de lo que es Dios en nuestras vidas, de lo que es realmente Dios a través de la Biblia, el Dios de la Biblia, amado. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, porque hoy en día nos inventamos un Dios que no existe, un Dios ficticio, un Dios a conveniencia de nuestras propias concupiscencias. Un Dios a conveniencia mía. Creamos un Dios que no existe, amado. Y después decimos que Dios nos falló, que Dios no estuvo, que Dios no nos respondió. Pero es que nos encargamos de crear un Dios que no existe, amado. No al Dios de la Biblia. Dios le bendiga, hermano Ariel, bienvenido. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, al Dios que nos habla la Biblia, ¿verdad? Conocer sus planes, sus atributos, su carácter, todo y cuanto es Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos una visión correcta de lo que es Dios, nos transforma, su verdad nos transforma, amado. Y es como vemos, ¿verdad? Todo lo demás a través de cómo conocemos a Dios. Gracias, hermano Ariel, Dios le bendiga. Es como vamos a ver todo lo demás. Creamos un Dios al hombre, así mismo es. Como lo hablamos en el en vivo anterior, creamos un becerro de oro para adorar. Creamos ídolos. Y tristemente, amado, así no podemos. Tenemos que vivir basados en el Dios de la Biblia, en el Dios que la Biblia nos habla, ¿verdad? Somos llamados a reflejar a Cristo. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 10. 2 de Corintios, verso 4. 2 de Corintios, capítulo 4, 7 al 10. Dice así, dice viviendo por fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuche bien. Gracias, hermano Ariel. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Amados, no estamos desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén, ¿verdad? Aleluya. Esta palabra de Dios es tan maravillosa. Brother Mike, God bless you, bienvenido. ¿Verdad? Y ahí vemos cómo somos llamados a reflejar a Dios, cómo somos llamados a reflejar a Cristo. Su palabra lo dice, amado, ¿verdad? Pero no leemos. Por eso hoy en día el pueblo cristiano es fácil de que lo engañen, porque no leen. Si usted lee, nadie lo puede engañar, porque dice su palabra que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero muchos, por cansancio, por vagancia, por muchas excusas que inventamos, ¿verdad?, no leemos la palabra de Dios, amado. Tenemos que tener esa convicción firme de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Ya vimos que tenemos que tener una convicción firme en quién es Dios, sus atributos y todo lo que es Él, ¿verdad? En general, a través de la Escritura, a través de la Biblia. Pero también tenemos una convicción firme de quiénes somos nosotros, porque ¿cómo nosotros vamos a saber en qué somos débiles, en qué somos fuertes, si tan siquiera nos conocemos, ¿verdad? Nosotros somos portadores, amados, de la imagen de Dios.
Y lo dice en Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Ahí vemos, ¿verdad?, que somos portadores de la imagen de Dios. Somos portadores de la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero muchos de nosotros sabemos que esa imagen fue manchada por el pecado, por la caída del hombre, ¿verdad? Y cuando entró el pecado, allí se vio todo afectado. Nuestros pensamientos y nuestras acciones se vieron afectados allí cuando cayó, ¿verdad? Cuando cayó el hombre. Y como fruto de esa caída, tristemente, todo eso se vio afectado. El hombre ya no era ese ser tan hermoso, tan perfecto que Dios creó, tan bueno. Gracias, Brother Michael, bless you, ¿verdad? Ya nuestra vida, ¿verdad?, la perdimos por el pecado, ¿verdad?, que abundó en ese momento. Y en ese momento nos convertimos en rebeldes. Hubo rebelión contra Dios. Ese corazón que Dios creó para cosas buenas, en toda la perfección, en toda la plenitud de Él, como lo dice ahí, fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Portadores de la imagen de Dios, se vio afectada por la rebelión, por esa rebeldía al caer en el pecado. Yari, Dios le bendiga, bienvenida, ¿verdad? Y debemos reconocer que cada día necesitamos de Dios. Aquí estamos 100% necesitados de Dios. Cada día necesitamos de Dios, amado. Nosotros solos no podemos, su misma palabra lo dice, que apartados de Él, nada somos y nada podemos hacer. Así que, amado, todo lo que tenemos, ¿verdad?, se lo debemos a Él. Todo y cuanto somos, se lo debemos a Él. Hermana Diana, Dios le bendiga, Diana Carmona, ¿verdad? Tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Así como tenemos que conocer a Dios primero, también debemos conocernos a nosotros. Y así podemos establecer límites. Si usted se conoce a usted mismo y usted sabe que usted va a fallar y usted sabe cuál es su debilidad, gracias, hermana Marco, Dios le bendiga, ¿verdad? Si usted conoce todo eso, usted sabe dónde va a poner un límite. Gracias a todos y cada uno. Usted sabe dónde usted va a pautar, a poner esas pautas, a poner esos límites, ¿verdad? Y así podemos establecerlo para no caer o para no desfallecer cuando nos llega la prueba, cuando llega la tormenta, cuando llega la escasez, ¿verdad? Y aquí, por eso, porque cuando llega la prueba, la escasez, la incertidumbre, llámese como se llame el proceso, el desierto en nuestra vida, porque vamos a pasarlo. La Biblia lo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Y qué pasa si tenemos una fe que flaquea? ¿Qué pasa si no tenemos esa convicción firme como cristianos? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a dejar llevar por la emoción del momento, vamos a hacer una crisis existencial y vamos a vivir amargados y vamos a vivir, ¿verdad?, de acuerdo a las circunstancias que la vida nos presenta en ese momento. Amado, y no podemos vivir de esa manera. Por eso es que tenemos que vivir con unas convicciones firmes como cristianos. Estar cimentados, ¿verdad? Cimentados en la roca. En Cristo Jesús tenemos que estar cimentados en su palabra, en su escritura, amado. Pararnos donde realmente tenemos que estar firmes, que es en Cristo Jesús. Él es la roca, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos dejamos llevar por las emociones, por las circunstancias de la vida? Vamos a caer y no nos vamos a poder levantar. Pero cuando tenemos una fe puesta en Dios, en el autor, en el creador, en el consumador de nuestra fe, en nuestro Salvador, las cosas son diferentes. Porque ahí va a estar Él y nos va a fortalecer y nos va a levantar y nos va a guiar y vamos a ver el panorama de una manera diferente, confiando y creyendo en sus promesas, porque no nos va a dar calamidad ni sufrimiento, que Él no nos vaya a acompañar en el proceso. Él no nos deja solos, no nos desampara, amado. Pero tenemos que creer en la Escritura, tenemos que creer en esas promesas que Él nos dio. Por eso desde el principio les dije que tenemos que vivir eso que creemos. Pero si no lo creemos, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo usted va a vivir algo que usted no cree? ¿Verdad? ¿Sabe? Y hoy en el mundo nos vivimos la película. Nos vivimos el cuento. Queremos vivir de algo que no existe, de un Dios que hemos creado y no le servimos al Dios de la Biblia.
Amén, hermana Margot. Y por eso vivimos con una fe que tambalea. Con una fe que hoy estoy bien y mañana no sé, porque es que Dios no me escucha, porque es que Dios no me habla, porque es que yo estoy aquí, yo estoy derrotado, por ahí la palabra ahí me dice otra cosa, ¿verdad? Pero no leemos y nos dejamos pasar y nos dejamos llevar por esas emociones. Hermana Verónica, Dios le bendiga. O predicar lo que no vivimos, tristemente es así, no podemos predicar si no somos ejemplo. Debemos ser ese ejemplo, predicar con el ejemplo, vivir lo que realmente creemos y demostrarlo. Se va a demostrar, la palabra de Dios lo dice, por sus frutos los conoceréis. O sea que si usted vive de acuerdo a Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su escritura, usted va a dar fruto y se va a notar y esa luz va a iluminar y usted va a marcar una diferencia en este mundo de tinieblas y en este mundo donde actualmente viven con un entendimiento entenebrecido, amados. Tenemos que predicar con el ejemplo. Nos cuesta, porque es que cuesta, que es un camino sufrido, pero Dios no te abandona. Agárrate de la mano de Dios, no te sueltes de ahí. Él nos da descanso, Él nos perdona, Él nos da reposo, Él nos da todo cuanto necesitamos, pero apartados de Él, amado, nada podemos hacer. El mundo nos quiere vender muchas cosas, amado, pero no todo lo que brilla es oro. Y a veces nos dejamos apantallar por ese brillo del mundo y no saben que se van a ir a donde, a la condenación eterna, por dejarse llevar por algo que no brillaba, pero que no salvaba. Y muchas veces vivimos de esa manera, nos dejamos apantallar por lo que el mundo nos ofrece y no ponemos la mirada en lo que realmente importa. Amado, si no te edifica, ¿para qué? Pregúntese, si no le edifica, ¿para qué? Si no lo lleva a una comunión con Dios, si no lo lleva a ser santo como Él es santo, amado, ¿para qué? Gracias, hermano Mero, ¿para qué, amado? Piénselo, si no edifica, ¿para qué? Tristemente así es, hermano Edith. Unos cristianos de apariencia, pura fachada nada más, pero no damos frutos dignos de arrepentimiento. Amado, se nos tiene que notar, ¿verdad? Que somos cristianos. Se nos tiene que notar. Debemos reconocer cada día que estamos 100% necesitados de Dios. Nosotros solos no podemos, ¿verdad? Y como les estaba diciendo, apartados de Él no podemos hacer nada. Y por eso debemos recordar siempre nuestra necesidad de Dios. Dependemos total y plenamente de Él. Amén. Que Dios nos ayude a todos y cada uno. Porque no es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Y si Dios está con nosotros, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? Y Él prometió no dejarnos y Él pelea nuestras batallas. Y Él irá como poderoso gigante delante de nosotros, amados. Él no nos deja, pero tenemos que creer en sus promesas. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, es donde se prueba nuestra fe. Ahí es que se sabe si usted tiene fe o no. Y de qué está hecho usted. Si realmente usted se ha parado firme o usted simplemente se ha dejado llevar por una emoción. Ahí es donde somos probados. Ahí es que, como decimos en mi país, ahí es donde el gas pela. Ahí es donde sabemos si el gas pela o no. Cuando somos probados, ¿verdad? Cuando nos calan, cuando nos prueban. Ahí es que nos damos cuenta si nuestra fe está cimentada en Dios o en qué otro Dios hemos cimentado esa fe, ¿verdad? En qué otro ídolo hemos cimentado esa fe. Así que, amados, tenemos que reconocernos a nosotros mismos para poder reconocer esas debilidades y para no desfallecer cuando llegue la prueba, para no desfallecer cuando nos toque batallar, ¿verdad? Tenemos que recordar, amados, que somos hijos de Dios y hoy lo vamos a recordar. Si a usted se le olvidó que usted es llamado hijo de Dios cuando vino a conocerlo, a reconocer a Cristo como único y exclusivo Salvador, hoy vamos a recordar que somos hijos de Dios. Y vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Y Juan capítulo 1, verso 12 dice así: Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso que nos dio ese privilegio a través de su Hijo Jesucristo, de ese sacrificio en la cruz, amado, para que usted y yo hoy tuviéramos vida y vida en abundancia. Y nos vamos a ir a Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, verso 1.
Y Romanos capítulo 5, verso 1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanas. Yo tengo 3 años en los caminos y siento que hay unas hermanas que me quieren humillar porque saben más que yo. Hermanas, tenemos que poner la mirada en Cristo, no importando, ¿verdad? Porque aquí es que no nos podemos echar el crédito a nosotros mismos. Lo que sabemos, ¿verdad? Es porque Dios nos lo ha dado y así le ha placido, porque Él produce en nosotros ese querer como el hacer. Porque si Él no lo produjera, ¿verdad? Nosotros no iríamos a buscarle de manera, ¿verdad?, voluntaria. Amada, enfóquese en Cristo Jesús. El conocimiento viene de Dios, esa sabiduría viene de lo alto, amada. Y usted a quien tiene que agradarle es a Dios, no importando lo que las demás personas piensan, que piense, ¿verdad?, que te valga lo que Dios piense de ti, no lo que el mundo opina de ti, ¿verdad? Así que, amada, siga hacia adelante. No lo sabemos todo, ¿verdad? Aquí estamos para aprender cada día. Y si usted pone su enfoque en Dios, nada la va a hacer tambalear, nada la va a hacer caer. Que tengamos puesta nuestra mirada en Dios y con eso sigamos hacia adelante. El que se cree mucho, ¿verdad?, que mire que no caiga. El que cree que esté firme, que mire que no caiga. Y dice la palabra de Dios que no podemos tener más alta estima de la que debemos tener de cada uno de nosotros. Amados, somos polvos nada más. Amén, hermana Margot. Y que dice su palabra que nuestras obras son trapos de inmundicia. Amados, siervos inútiles somos. Pero aquí estamos. Cada día intentando ser mejor, cada día creciendo a la estatura del varón perfecto. Ale, Dios le bendiga, bienvenida, gracias por ese quiéreme, ¿verdad? Tenemos que vivir, amado, buscando no la aprobación del mundo, no quién sabe más, no quién sabe menos, eso no te va a salvar. Tú puedes, mira el enemigo, amado, se sabe la Biblia al derecho y al revés, todo, se la sabe de memoria y no es salvo. Así que, amado, no importa si sabes mucho o no. Lo importante es que usted tenga una relación con Dios y que agrademos a Dios, que podamos presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Ya estoy bien con mi baby step, pero lo quiero hacer bien para el Señor. Amén, hermana. Amén. Todos empezamos desde pequeños. Nadie nace sabiendo. Vamos aprendiendo en el camino, ¿verdad? Así mismo es, hermana Blanca. Estamos aquí juntos para aprender todos, ¿verdad? Y yo no me lo sé todo tampoco. A mí también yo tengo que estudiar. Hay muchas cosas que no sé. Hay muchas preguntas que tengo. Hay muchas dudas. Pero yo voy a la Biblia. Yo busco. Yo indago. Hermana Yesenia, Dios le bendiga. God bless you, sister. Bienvenida, hermana Mimi. Dios le bendiga. Esme, Dios le bendiga. Amén. El maestro era estudiante también. Así mismo es. Empezamos desde pequeño. Nadie nace sabiendo, ¿verdad? Pero la práctica va siendo la perfección. Vamos caminando poco a poco y vamos, ¿verdad? La práctica va a ir haciendo esa perfección en nuestras vidas. Lo importante es que no desfallezcamos. Lo importante es que sigamos hacia adelante, que prosigamos hacia la meta, pero con el enfoque en Cristo Jesús, amado. Que no perdamos de vista ese enfoque por nada del mundo. Porque hay mucha gente que se cree muy, pero tendrán su recompensa algún día. Asimismo, todos nos predicamos, estamos aprendiendo en el caminar de Cristo. Amén, así es. Todos estamos aprendiendo. Pero se trata, yo se lo dije al principio, usted quiere, si usted quiere, sí puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en Él. Todo y cuanto tenemos, todo y cuanto somos, se lo debemos a Él, de Él, por Él y para Él. Es que hemos sido hechos para glorificarle. Amado, se trata de Dios, se trata de Jesús, solamente de Él. Pongamos nuestra mirada en lo eterno. No es lo que el mundo te quiere comprar, no es lo que el mundo te quiere vender, no es lo que el mundo te quiera decir. Amén, Él es nuestro todo, el creador del cielo y de la tierra, nuestro creador. Y a quien debemos, ¿verdad?, rendir ese honor como hijos suyos y que nuestra luz ilumine. Amén, hermano Kevin, muchísimas gracias. ¿Verdad? Que nuestra luz ilumine, amado. Que podamos vivir como esos cristianos con esa convicción firme en lo que hemos creído y podamos defender el evangelio. Esta palabra que es vida eterna, que es refrigerio, que calma, que es sed, ¿verdad? Que calma nuestra sed, que calma nuestra hambre. Amado, en la palabra de Dios lo encontramos todo.
Tenemos que leer, tenemos que buscar la presencia de Dios cada día en nuestras vidas. Estamos 100% necesitados de Dios, 100%. Yo necesito de Dios cada día. Yo sola no puedo. ¿Qué sería de mí, como dice la canción, si Dios no nos hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo? ¿Verdad? ¿Dónde estaríamos nosotros si no lo hubiéramos encontrado, si no le conociéramos? ¿Dónde estaríamos nosotros, amados? Por eso tenemos que mantener nuestro enfoque en Dios. Gracias, Manson. Dios le bendiga, mis Manson. ¿Verdad? Tenemos que tener esa mirada puesta en lo eterno, en lo que es importante. Amén. Dios le bendiga, amado. De verdad que yo me gozo con esta palabra porque estamos recordando que somos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Justicia de Cristo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 3, verso 17. Mateo 3, verso 17. Y en Mateo 3, verso 17 dice así: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ese Hijo amado, hoy en día vive en usted y yo. El Espíritu Santo de Dios que nos dejó, porque Él dice: yo me voy para que venga el Consolador, ¿verdad? Y ese Consolador que nos dejó es su Hijo amado, en quien Él ha tenido complacencia, amado. Y nosotros tenemos que reflejar a Cristo, ¿verdad? Su Hijo amado, en quien Él ha tenido complacencia, amado. Esto es algo tan maravilloso, tan bonito. Y vamos a leer más, porque es que tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Denme un momento que el rompecabezas quiere salir, pero está como loading, está cargando. Vamos a esperar que quiera salir. Vamos a ver si lo acepta. Sí, lo acepto. Ahora sí. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Y dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Verdad? Y aquí vemos la palabra de Dios. Déjenme un momento, que creo que el internet está lento. Déjenme un momento. Un momento, que creo que el internet está lento. Déjenme un momento. Ahora sí, ya regresamos. No sé por qué pasa eso, pero aquí estamos. Ahora sí los veo. Se me puso la pantalla negra de vuelta. No sé por qué me pasa eso cada rato. No. Ya ustedes saben que como somos hijos de Dios, el enemigo quiere venir a perturbar nuestra paz. Así es, pero no le vamos a dar cabida, ¿verdad? No tiene parte ni suerte en nuestra vida. Así que, amados, como les decía, somos embajadores suyos y representantes ante el mundo. Y tenemos que vivir de acuerdo a eso que hemos sido llamados, ¿verdad? Amén. Damos toda la gloria a Dios porque sabemos que Dios tiene control, ¿verdad? Y dominio total de este en vivo. Así es, hermana Nancy. La vecina no quiere pagar el internet. ¿Verdad? Y vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versos... capítulo 1, versos 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto
de su voluntad, hermana Laura Elena. Dios le bendiga, bienvenida. ¿Verdad? Qué maravilloso es Dios. Dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Amado, qué palabra tan hermosa. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, hermana. Dios le bendiga. ¿Verdad? Así que ahí lo dice, qué maravilloso es Dios, que nos escogió, nos adoptó, hizo todo lo que Él quiso hacer para redimirnos del pecado que se había cometido al principio en el Génesis, ¿verdad? En la caída del hombre. Gracias a todos por esos 100K, amado. Muchísimas gracias. No voy a interrumpir ahora porque todavía no hemos terminado esta reflexión, ¿verdad? Pero al ratito celebramos, ¿verdad? No quiero poner pausa porque después, como lo quiero compartir en la página roja, después no me va a dejar subirlo completo. Gracias, amada. Dios le bendiga. Así que, amados, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Somos esos embajadores, esos representantes, esos hijos suyos aquí en la tierra. Y es algo tan maravilloso y es algo tan hermoso. Y vamos a ir ahora a Primera de Pedro. Amén. Así mismo, celebramos al terminar la palabra, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y dice así, el pueblo de Dios se titula. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, escuche bien, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, Él nos llamó de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. ¿Verdad? Mas vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amado, qué hermoso. Dios es maravilloso y damos gloria a Dios en esta hora. Poderoso Dios, maravilloso es Dios. Qué hermosa es la palabra que nos recuerda una vez más que somos sus hijos. Amados, y como tal debemos vivir. ¿Qué dice ahí? Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia, amado. Hemos alcanzado esa misericordia de Dios, porque en otro tiempo no éramos pueblo. Dice aquí el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Dios es tan maravilloso, amado. Pueblo adquirido por Dios, nación santa. Qué hermoso, como Dios nos ve. Eso es tan maravilloso, eso es algo tan hermoso. Somos linaje escogido, amado, no somos cualquier cosa. En sus manos estamos completos, en sus manos lo tenemos todo, en sus manos estamos completos. En Cristo Jesús estamos llenos, completos. Tal como Él nos creó, tal como fuimos llamados y como fuimos escogidos desde el principio. Amado, que no se te olvide que somos ese real sacerdocio, ese pueblo santo de Dios. Es tan hermoso, somos el pueblo de Dios, amado. Somos ese pueblo amado, adquirido por Él y para Él, porque a Él así le plació, ¿verdad? Y aunque la humanidad estuvo caída desde el Génesis, desde el principio, desde que se levantó en rebeldía el corazón del hombre, Dios trajo un redentor, y ese redentor se llama Jesús. Y gracias a Él podemos ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Porque cuando venimos y le aceptamos, y es algo tan hermoso. Amado, yo me gozo con esta palabra. Ahora solamente tenemos una sola bandera. Una sola bandera. Somos pueblo de Dios. Y en Romanos dice que no hay ni griego ni judío, sino que somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Y Él no hace acepción de personas. Rosa, Dios le bendiga, bienvenida. Gracias por el seguimiento, ¿verdad? Y es algo tan bonito. Hoy solo tenemos una sola bandera. Así que conocernos a nosotros, amados, como ya leímos a través de su palabra, nos permite enfocar nuestras vidas a esa luz de Cristo. Dice que ahí nos alumbró esa luz admirable para anunciar la verdad a todo aquello que se opone. Sabemos que el mundo es el que se opone a todo lo que se llama Dios, ¿verdad? El anticristo, todo lo que vive en tinieblas, todo lo que no está en Cristo, ¿verdad? Se considera enemigo de Dios.
Y para que nuestra luz alumbre, tenemos que, ¿verdad?, marcar esa diferencia a todas esas personas. Por eso tenemos que anunciar esta verdad a todo aquello que se oponga. Por eso tenemos que tener una convicción firme, amado, en lo que hemos creído y vivir de tal manera que demostremos eso que tanto creemos. Tenemos que vivirnos la película de verdad, como lo decimos aquí en mi país. Tenemos que vivirnos esto con ganas, que lo podamos expresar con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro caminar diario. Amén, amada Margot. Asimismo somos cartas leídas. Amado, yo lo dije los otros días, hay personas que no han leído nunca una Biblia y usted es esa Biblia que ellos están leyendo. Usted es esa luz. Tenemos que aprender eso que hemos creído, amado. Créalo y póngalo en práctica. Somos sus hijos. Así que una convicción firme de qué es el Evangelio. Ya conocimos, ¿verdad? Tenemos que tener una convicción de quién es Dios. Sus atributos, sus virtudes, todo y cuanto es Dios a través de la Biblia. Conocer al Dios de la Biblia. Tenemos que conocernos usted y yo para poder marcar límites, poder marcar pautas y poder saber en qué somos débiles, nuestras fortalezas. Tenemos que conocernos para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero ahora vamos a que tenemos que conocer el Evangelio. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que tener una convicción firme en el Evangelio, en eso que hemos creído. Y según su Evangelio, muestra que nosotros, amados, hemos sido responsables, ¿verdad?, ante nuestro Creador. Y merecemos ser juzgados por esa rebelión. Amado, el hombre, el humano, nosotros, ¿verdad? Al principio hubo una caída. Adán y Eva se dejó tentar, se dejó endulzar el oído por el enemigo, ¿verdad? Fue seducida y cayó. Y por ende cayó su esposo, su pareja, ¿verdad? Cayó su esposo y por él vino el pecado a todo el mundo. Y todos nosotros como cristianos conocemos la historia. Ahí fue la caída del hombre. Ahí pasamos de vida a muerte, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y la palabra de Dios, este Evangelio nos enseña que por nuestra rebelión, ¿verdad?, somos responsables ante nuestro Creador y merecemos ser juzgados por esa rebelión, ¿verdad? Dice su palabra que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nunca he visto un muerto que se levante y camine. Bueno, pues amado, usted no conoce al Dios que yo le sirvo, porque ahí Él resucitó muertos y al día de hoy nos resucitó a nosotros y hemos pasado de muerte a vida y estamos aquí porque a Dios le plació, ¿verdad?, traernos de las tinieblas a la luz admirable de su palabra y de su nombre, amado. Así que si usted nunca ha visto un muerto que se levante y viva, mírame a mí y mira a todos mis hermanos en Cristo que estamos aquí. Pasamos de muerte a vida y vida eterna juntamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos creído y por eso predicamos esta palabra y este Evangelio y por eso la llevamos. Y por eso estamos aquí predicando en este día, porque nosotros somos ese vivo ejemplo de que Dios nos ha resucitado, nos pasó de muerte a vida, amado. Usted y yo que hemos reclamado, que hemos proclamado a Cristo como único y exclusivo Salvador, pasamos de la luz, de las tinieblas a la luz admirable de su nombre, de su palabra, amado. Así que si usted no había visto a ese caminar, aquí estamos. Aquí estamos. Y si usted no cree, amado, que Dios tenga misericordia de usted. Porque aquí nosotros sabemos y su palabra nos dice que solamente hay dos caminos. El camino que te lleva a la salvación, que es Jesús, y el camino ancho que te lleva a la perdición. O vas a la condenación o vas a la salvación. Aquí no hay más nada. Así que, amado, si usted no cree, oramos por usted para que sus ojos sean abiertos y pueda ver la luz de Dios reflejar en su vida, la luz de Cristo reflejar en su vida, amado. Porque el enemigo se va a levantar, siempre va a haber oposición, amado. Siempre vamos a tener la oposición. Pero cuando tenemos una convicción firme, amado, en lo que hemos creído, nuestra fe está cimentada en Cristo Jesús, Señor nuestro, usted se para firme a defender esa verdad. Y aquí estamos defendiendo esa verdad. Y somos hijos de Dios. Y hemos sido y hemos pasado de muerte a vida. Y hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de su nombre. Así que aquí estamos, amados. Y tenemos que luchar. Y tenemos, amados, que defender esta verdad.
Conocemos que hay un enemigo, conocemos, la palabra de Dios nos enseña, amado, lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Conocemos que dice su palabra, que hay un enemigo de la alma. Hay un enemigo que es padre de mentira, que es el príncipe de las tinieblas, que es el príncipe de este mundo en el que vivimos. Y que dice de nosotros sus hijos, que estamos en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo, que no somos de aquí, que nuestra ciudadanía está en los cielos, amado. Y nosotros tenemos que levantar nuestra bandera, levantar nuestra voz y decir somos hijos de Dios. Y tenemos que defender esta verdad, amado, esto que hemos creído, que nuestra fe no flaquee por cualquier viento que sople contrario. Se va a levantar el enemigo, se va a levantar la tormenta. Siempre va a haber una resistencia, pero nosotros en Cristo somos más que vencedores y todo lo podemos en Él. Así que, amados, sigamos adelante, creyendo y confiando en aquel que dio su vida por usted y por mí, en aquel que derramó hasta la última gota de sangre para que usted y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Tenemos que creer, amén, así es, está vencido. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y su palabra es la verdad y Jesús es esa verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, amado. Tenemos que defender esa palabra, amado, pero si usted no conoce, usted se va a dejar llevar por cualquier enemigo, por cualquier persona que venga a decirte otra cosa contraria. Dice que cualquiera que venga a predicarte otra cosa que sea anatema. Así que, amado, no nos dejemos confundir, no nos dejemos llevar por lo que mucha gente quiere venir a meternos en la mente. Tenemos que leer para que nadie nos engañe, para que podamos defender este evangelio, para que podamos defender esta verdad y para que nuestra luz ilumine en este mundo. La verdad es que usted nunca ha visto un muerto que se levanta. Aleluya, y seguimos con lo mismo, amado. Nosotros somos esos muertos resucitados. Hemos pasado de muerte a vida y aquí estamos. Y si usted no lo cree de esa manera, lo siento mucho por usted. Así que aquí estamos y seguimos caminando y seguimos en pie de lucha y seguimos defendiendo esta verdad, amado. Y como les decía, la palabra nos enseña que a través de esa caída del hombre, ¿verdad? Somos responsables de pagar, ¿verdad? Y de ser juzgados por nuestra rebelión. Sí, lo sé, hermana. Pero siempre se va a levantar el enemigo, pero no le hacemos caso. El enemigo ya fue derrotado, ya fue vencido. Y su recompensa está cerca. Amén. Hemos visto muchísimos milagros de sanidad, de muchísimas cosas. A través del grupo de oración, amado, hemos visto muchísimos testimonios de la grandeza y de la gloria de Dios en cada una de esas vidas. Hemos visto cómo Dios cambia. Nosotros somos fiel resultado de la transformación de Dios en nuestras vidas. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados en el mundo, ¿cómo vivíamos? Terriblemente, porque esa luz no nos había alumbrado. Pero cuando vinimos a sus caminos, cuando esa luz de Dios nos alumbró nuestra vida, vemos cómo Él nos ha levantado, vemos cómo Él nos ha cambiado, nos ha transformado nuestras vidas, amados. Lo hemos visto y somos testimonios fieles de que Dios existe, de que Dios cambia, de que Dios sana, de que Dios restaura, de que Dios liberta y de que Dios trae libertad, sanidad al cautivo, de que Dios nos perdona. Amén. ¿Verdad? Así que confiamos en un Dios de poder, hemos creído en un Dios de poder, en un Dios que sana, que salva, que restaura, que liberta, que hace todas las cosas nuevas. Su palabra lo dice, amado, pero tenemos que creerla y ponerla en práctica y no dejarnos llevar por cualquier cosa que otra persona diga. Si no está en la Biblia, amado, no lo crea. Si no está en la palabra, no lo crea. Hermana, cuando me duermo un ratito me levanto como que me falta el aire y me siento mis manos temblando. Hermana, hay que orar. Hay que orar porque el enemigo también, ¿verdad? Quiere venir a nuestras vidas. Gracias, hermana Blanca, muchísimas gracias. Así que, amada, hay que orar mucho, tiene que haber sometimiento a Dios. Tenemos que buscar una relación con Dios, amado. Tenemos que venir a su presencia, buscar su presencia todos los días. Denme un momentito. Así que, amados, sigamos caminando. Hermana, lo sé, hay que meterse con Dios. Dice su palabra, ¿verdad? Someteos. Ay, gloria a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Huirá de vosotros, pero tenemos que someternos.
Primero nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Y no podemos seguir haciendo caso a una persona que te repite lo mismo, cuando nosotros hemos creído la verdad. Y cuando esta verdad ilumina nuestra vida, cuando esta verdad, nosotros la creemos y la ponemos por práctica. Estamos hablando Biblia. Yo aquí no le he hablado nada que no sea de la Biblia. Yo aquí le demostré cómo somos llamados hijos de Dios. Yo aquí le demostré, ¿verdad?, ese Dios que le servimos, y ahora estamos hablando de esta palabra. Por eso tenemos que conocer este evangelio, donde nos muestra que estábamos muertos en delitos y pecados, y donde nos muestra que esclavos del pecado éramos. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos capítulo 5, verso 10. Y Romanos capítulo 5, verso 10 dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amado, aquí lo tenemos. César, Dios le bendiga, bienvenido. Aquí lo tenemos y lo voy a volver a leer. Porque si siendo enemigos, o sea, el que se considera enemigo de Dios es el que se considera amigo del mundo. O sea que cuando vivíamos en el mundo éramos enemigos de Dios. Y aquí dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿verdad? Hemos sido reconciliados por medio de esa cruz, de ese sacrificio, ¿verdad?, la cruz del Calvario. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. A través de Cristo es que somos salvos. Andrea, Dios le bendiga, bienvenida, ¿verdad? A través de Cristo es que somos salvos, amados. Y como yo compartí en el grupo, que decía que aún siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Y ahí lo estamos viendo claramente, amados. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y vamos a ir a Romanos 6, 17. Romanos capítulo 6, verso 17. Y dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿verdad? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amado, la palabra del Señor nos enseña que cuando vivíamos, ¿verdad?, allá con ese entendimiento entenebrecido, no nos alumbraba la luz. Pero ahora hemos sido reconciliados por medio de la cruz. Ahora su luz ilumina nuestras vidas. Pero Dios en su gracia, amado, actuó a través de Jesucristo para salvarnos, para salvarlo a usted, para salvarme a mí y para transformarnos, ¿verdad?, y salvarnos. Porque cuando Adán y Eva cayeron, Dios mostró su gracia al enviar a un Redentor. Y sabemos que ese Redentor es Jesucristo. Y nuestro Redentor vive y reina para siempre, amado. Gloria al que vive y reina para siempre, ¿verdad? Así que aquel que destruirá al maligno y restaurará lo que fue dañado por el pecado. Jesús vino a salvar lo que se había perdido, amado. Aquello que se dañó, aquello que el maligno quiso dañar, vino Jesús a restaurarlo, a limpiarlo, a hacerlo todo nuevo, ¿verdad? Así que ese Redentor es Jesucristo, amado. El evangelio no debe verse solo como un instrumento para la salvación, sino debe ser el fundamento de toda nuestra fe. Amado, nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios, en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Amado, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Porque dependemos solamente de Cristo. Dependemos de Cristo y debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, reconocer que necesitamos ese perdón y saber que Cristo es ese único camino a ese perdón, a esa salvación, ¿verdad? Y a Cristo como el único camino para hallarlo. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versos 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10. Y Romanos 10, 8 al 10 dice así: mas, ¿qué dice cerca de ti está la palabra de tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Aleluya, ¿verdad? Y aquí vemos la palabra de Dios tan hermosa, que si confesares con tu boca, amado, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano Manuel, Dios le bendiga, bienvenido, ¿verdad? Y ahí vemos esa palabra tan maravillosa. Así que esta necesidad del evangelio, amado, no desaparece después de convertirnos al Señor. Gracias, hermano Manuel. No desaparece, esta necesidad de Dios no desaparece cuando venimos, ¿verdad? Y nos convertimos al evangelio y nos convertimos a Cristo. Esto no desaparece. Amado, tenemos que seguir, ¿verdad? Buscando su palabra, leyendo, escudriñando. Todos los días debemos decirle al Señor, Señor, te necesito. Señor, perdona mis pecados. Señor, me arrepiento de aquellas cosas que no me permiten mostrar quién tú eres. Amados, tenemos que reflejar a Cristo, ¿verdad? Señor, lléname de ti. Así que, amado, cada día tenemos que estar a cuentas con el Señor. Cada día, amado, tenemos que venir, ¿verdad? Todos los días y decirles a Dios que lo necesitamos y que nos perdone por no demostrar a Cristo como deberíamos hacerlo, amado. Lo vemos ahí en su palabra en el Génesis, cuando Él nos creó. Somos esos portadores de la imagen de Dios, amado. Y a través de la Escritura vamos a encontrar esa vida eterna. A través de las Escrituras vamos a conocer a un Dios de poder. Amén. Reconocer lo que no hacemos bien, Él nos ayudará a cambiar. Él nos da las herramientas, amado, para este caminar. Él nos da todo y cuanto necesitamos, amado. Así que, amado, seamos esos cristianos que tengamos firme esa convicción, amado. Vivamos eso que creemos. Que se nos note que realmente somos esos hijos de Dios, llamados hijos no solamente de nombre, sino que demos esos frutos dignos de arrepentimiento, que podamos predicar con el ejemplo, porque yo siempre lo he dicho, la palabra convence, amado, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y si usted es un buen ejemplo y usted demuestra los frutos del Espíritu Santo de Dios, amén, amada Blanca, ¿verdad? Y no trae cola que le pisen, y somos irreprensibles, como dice la palabra del Señor, podemos vivir una vida plena y tranquila, demostrando y reflejando la luz de Cristo aquí en este mundo de tinieblas. Porque yo lo dije la otra vez, es fácil predicarle al hermano, es fácil predicarle a la hermana, pero ir al mundo y predicar este evangelio, ahí es cosa dura. Como esa persona que hace poco estaba aquí en el chat, ¿cómo nos puede venir con eso si nosotros hemos creído a la palabra de Dios donde dice que Dios levantó muertos, que Dios resucitó, que Dios sanó personas que traían condiciones de nacimiento? ¿Cómo es posible que nosotros ceguemos, verdad? Estemos tan ciegos a la palabra de Dios. Si hemos creído en la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, hemos creído en todos los prodigios que Dios hizo, hermana Vicky, Dios le bendiga, gracias. Amén, y podremos soportar las tormentas, como dice la hermana Blanca, si nos paramos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús y tenemos esa fe cimentada y tenemos esa convicción firme en nuestras vidas, podemos soportar cualquier viento que se levante, amado. Cualquier viento que se levante, el proceso, sea lo que sea que tengamos que pasar, el desierto, la tormenta, no lo vamos a atravesar solo. Dios va a estar con nosotros, amado. Él se hace presente en nuestras vidas. Él cuida de sus hijos. Amado, pero vuelvo y lo digo, tenemos que creerlo. Manuel, Dios le bendiga, bienvenido. Así es, la gloria es de Jehová. Toda la gloria es para Dios siempre. Y aquí estamos y su palabra lo dice. 1 Corintios 10:31, que todo lo que se haga sea para la gloria de Dios. Alaba lo que Él vive así. Alabanzas a tu nombre, Padre amado. Te adoramos, Señor, en este día. Poderoso es tu nombre, Padre. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra, ¿verdad? Tan hermosa, amado. Yo espero que esta palabra le sea de edificación a sus vidas, amado. Yo espero que la tomemos, que la atesoremos, que la podamos poner por práctica, amado. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, tenemos que conocernos a nosotros mismos y tenemos que conocer la palabra de Dios para poder defender eso que tanto creemos. Así como lo defendimos hace un rato, así tenemos que pararnos siempre firmes a predicar y a defender la palabra de Dios. Porque ser cristiano de la boca para afuera es fácil, amado, pero tenemos que vivirlo. Hay que vivirlo.
Hay que pararnos y vivir realmente lo que hemos creído. Y lo voy a decir muchas veces. Tenemos que vivir lo que hemos creído. Amén, firme sobre la roca, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, yo de verdad espero que esta palabra le sea de edificación a su vida. Y era como hablaba el hermano Daniel anoche, ¿verdad? A veces vemos estas personas, testigos de Jehová, que muchos sabemos nosotros que son una secta, pero ellos están convencidos de eso que les enseñaron y van por ahí y predican la palabra. Y nosotros, que nuestros ojos han sido abiertos a la verdad, nos cuesta ir y predicar, nos cuesta ir y llevar esta palabra. Y vemos esas personas que son de sectas o cualquier otra cosa, vienen con una doctrina ajena a lo que dice la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que te predique cosas que no esté aquí, que no esté en esta palabra de Dios, que sea anatema, ¿verdad? Pero pues ni modo, así es. Tenemos que seguir persistiendo. Así ve que está haciendo las cosas bien, hermana, porque viene el enemigo a atacar. Thank you, brother Mike. Así es. Seguimos hacia adelante porque yo sé a quién yo le he creído. Yo sé en quién yo he confiado. Yo sé quién fue el que me rescató del mundo. Me lavó, me limpió, me cargó en sus brazos y me tiene aquí. Los que me conocen saben que yo llevo más de 3 años y pico esperando poder sentarme aquí y predicar la palabra de Dios. No ha sido fácil, pero con Dios todo es posible, amado. Con Dios todo se puede. Y ahí estoy, tratando de persistir, de insistir y de seguir hacia adelante. Cuesta, amado, pero esto es algo tan hermoso. Poder predicar la palabra de Dios. Poder impactar otras vidas de manera positiva. Amén, así es, los tiempos de Dios son perfectos, no son los nuestros. Él sabe en qué tiempo toca. Y el tiempo llegó, amén, y damos gloria a Dios por eso. Y yo le pido a Dios cada día que me ayude, porque no se crea, hermano. A veces yo digo, me conectaré, no me conectaré. Hablaré o no hablaré. Voy o no voy. Amado, es una lucha constante, es una lucha diaria. Hoy mismo yo lo pensaba y yo decía, Señor, ¿abro live o no abro live? Pero yo trabajo para Dios. No me puedo dejar llevar por mi carne quiere dormir. Mi carne quiere estar sentada tranquila. Pero solo Dios sabe y Dios es el que me da la fuerza y Dios es el que nos ayuda. Y yo siempre se lo digo, antes de empezar el live, yo digo, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame. Que yo pueda llevar esta palabra, que yo pueda impactar vidas de manera positiva. Que yo pueda predicar con el ejemplo. Y siempre va a haber resistencia, amado, siempre va a haber resistencia. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y tenemos que creer esas promesas. Tenemos que creer eso que somos llamados y lo que somos, nuestra identidad en Cristo. Amado, tenemos que creérnoslo. Tenemos que vivirlo por fe. Tener esa fe ciega en el Señor como estas personas de la Biblia. Abraham, Elías, Pablo, Pedro. Todos y cada uno de ellos. Hay unos que se parecen más a nosotros, ¿verdad? O nosotros nos parecemos a ellos. Pero Dios nos ayuda, amado. Con Él todo lo podemos. Con Dios todo es posible. Y si podemos creer, veremos la gloria de Dios, dice su palabra. Amén. Somos bienaventurados, amados. Porque ¿verdad? No hemos visto y hemos creído. Somos bienaventurados porque creemos en esta palabra. En esta palabra que Dios nos dejó para la eternidad. Porque yo lo digo, la Biblia es un presente eterno. Nos habla todo y cuanto necesitamos está ahí en la Biblia. Amén. Y Dios produce el querer como el hacer. Dios es quien lo produce, pero usted quiere. Porque para querer, ¿verdad? Para poder hacerlo, se necesita querer. ¿Usted quiere hacerlo? Ahí está la pregunta. Él lo produce, pero usted quiere. Si usted quiere, adelante. Dios te respalda. Si Dios te llama, Dios te respalda. Dios te capacita. Dios te ayuda. Pero hay que someterse. Hay que vivir una vida que agrade a Dios. Y no somos perfectos. No se trata de perfección, se trata de santificarnos cada día. Se trata de venir delante de Dios y decir, límpiame, lávame más, Señor. Quita todo aquello que no te pertenece. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a como tú quieres que andemos. Si algo yo tengo cuando yo le oro al Señor, yo acá en mi privado, en mi oculto, yo siempre digo, Señor, ayúdame a hacer y a cumplir tu voluntad en mi vida.
que yo pueda vivir de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito en mi vida. Dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y tenemos que cargar esa cruz cada día. Dice su palabra, tome su cruz y sígame. Tenemos que cargar esa cruz a diario y seguir a Cristo, amado. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay felicidad. Fuera de Él no hay paz. Todo lo que tenemos aquí es momentáneo, es efímero, se va a acabar, se va a ir. Pero su palabra no va a pasar jamás. Y si hemos creído en esas promesas, tenemos que vivir de acuerdo a ellas, amado. Yo espero que esta palabra le haya sido de edificación a su vida, que la puedan poner por práctica, ¿verdad? Vamos a orar para cerrar esta parte, ¿verdad? De la palabra de Dios, esta reflexión, para que sea Dios haciendo como Él quiera. Y ponemos alabanza y después somos despedidos. Así que vamos a orar. Déjenme tomar un poquito de agua primero. Amén, hermana Margot, toda la gloria es para Dios. Amén, claro que sí, hermana. Ya ayer, por primera vez, subí el primer video a la página roja. Ya hay uno. Son 20 y con este serían 21, amado. Pero ya hay uno. Sí, vamos a orar primero para poder celebrar los 200K. Así que voy a tomar un poquito de agua para orar. Sí, y mientras oramos, vamos a estar recogiendo las peticiones. Gracias, hermana Kelita. Siempre es bienvenida aquí, que ustedes lo saben. Todos son bienvenidos aquí. Todos, no importando de dónde vengan, aquí todos son bienvenidos. Aquí no hacemos acepción de personas, ¿verdad? Y mientras oramos, para cerrar esta reflexión, se estarán tomando las peticiones. Así que si usted tiene una petición de oración, usted quiere que le ayudemos a orar en algo, ponga su petición, Patricia, y Dios le bendiga, bienvenida. Ponga su petición de oración que será llevada al grupo de oración, donde se ora de lunes a sábado, amado, y cuente con que esas peticiones, ¿verdad?, se están tomando y están siendo oradas. Estamos orando por cada petición que pasa por este en vivo, por el en vivo del hermano Daniel, por el en vivo de la hermana Blanca, el en vivo del hermano Henry, a todos los en vivos que visitamos, los hermanos, las hermanas. Se recogen las peticiones y se traen y se oran por ellas. Así que, amado, de cualquier en vivo, aquí recibimos las peticiones y se oran. Aquí Leo López, Dios le bendiga, bienvenido. Así que, amados, vamos a orar. Gracias, hermano Mero, gracias. Siempre es bienvenido. Usted sabe que está en la familia y aquí siempre es bienvenido. ¿Puede poner somos el pueblo? Claro que sí. Vamos a terminar la oración y ponemos la del pueblo de Dios y hacemos todo lo demás. Vamos a orar para entregar esta palabra del Señor. Amantísimo Padre Celestial, Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que tú depositaste en nuestros corazones en este día. Gracias, Padre amado, por esta porción de alimento espiritual, Señor, que tú nos regalaste en este día, recordándonos, Padre amado, que nuestra convicción debe permanecer firme, recordándonos, Padre amado, que somos tus hijos, recordándonos, Padre amado, que debemos caminar como tal, como hijos de luz y no hijos de tinieblas, Padre amado. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre amado, que esta palabra surta el efecto, Señor, en las vidas de las personas que recibieron esta palabra, Padre amado. Te pedimos, Señor, que seas tú haciendo las obras en las vidas, Señor. Que más vidas sean restauradas, que más vidas, Señor, sean aliviadas con esta palabra, que más vidas, Padre amado, puedan venir a tus caminos, a tus pies, a conocer al Dios que hoy conocemos, al Dios de la Biblia, al Dios al que servimos, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Padre amado, de esos que aún no te conocen, de esos que aún, Padre amado, no te reciben, Padre amado, de esos que algún día estuvieron aquí en los caminos y se apartaron, Padre amado. Te pedimos tu misericordia, Padre. Te pedimos tu intervención divina, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú haciendo y obrando en cada uno de ellos, Señor. Sabemos que tú siempre llegas a tiempo, Padre amado. Y te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Y que esta palabra, Padre, haga el efecto que tiene que hacer, Padre. Porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Padre amado. Y sabemos que en su tiempo, Padre amado, veremos los frutos. Recogeremos, Padre amado, todo esto que hemos sembrado, Padre. Cosecharemos tan hermoso, Señor, toda esta palabra que hemos entregado, Señor. Y te damos gracias, Señor, desde ya, porque sabemos, Padre amado, que tú has de hacer la obra. Y dice tu palabra que si creemos y pedimos creyendo nos será dado, Padre. Y desde allá damos gracias, Señor, porque creemos y confiamos, Señor, en que así será. Gracias te damos, Señor. Fortalécenos, aumentanos nuestra fe, Señor. Ayúdanos a resistir
a persistir, Padre amado, a seguir caminando firmes hacia adelante, Padre, creyendo en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que toda venda en nuestros ojos, que toda venda en nuestros oídos, Señor, sea echada afuera en este día por el poder de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú glorificándote, Señor, en la vida. Ayúdanos, Señor, a glorificarte cada día, a vivir, Padre amado, para la gloria tuya. Que todo lo que hagamos, Padre amado, sea para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, y toda la alabanza te pertenece a ti, Padre. Gracias te damos, Señor, gracias. Poderoso es tu nombre, Padre amado, hacedor de maravillas, Dios todopoderoso. Te adoramos, Señor, te amamos, te exaltamos y bendecimos tu santo y maravilloso nombre, Dios. Gracias te damos, Señor, poderoso eres tú. Y todo esto que hemos pedido, Señor, lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. También te pedimos por esas peticiones, Señor, que están siendo puestas en este en vivo, Padre. Recíbelas, Señor, recógelas, presta tus oídos, Señor, atentos a este clamor, a estas súplicas, Padre, a estas peticiones de estas personas, Señor. Sé tú tomándolas en cuenta, Padre amado. Sé tú haciendo la obra, Señor. Sé tú glorificándote, Padre amado, a través de cada una de ellas, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, mis amados. Vamos a seguir orando. Amén. Dios le bendiga, hermano Dani. Dios les bendiga a todos y cada uno. Gracias por acompañarme. Amén. Yo espero que sea de edificación a sus vidas, que ustedes puedan ponerla por práctica. Amén.